Buenos días, estamos una vez más en los estudios Camanga, en el programa Debajo el Foco. ¿Nos puedes decir quién eres? Me llamo Sani Ladan, soy africano de origen camerunés, tengo 31 años. ¿Quiénes son tus padres? Mi padre se llama Elhaj Musa Ladan y mi madre Hannatu Nasuru. ¿Cómo recuerdas tu niñez? Una niñez muy feliz. Yo recuerdo, de hecho, para mí mi niñez y mi infancia es el momento más bonito de mi vida, el momento más feliz, donde no tenía ninguna preocupación de pagar las facturas y viviendo en un barrio rodeado de mis amistades y bueno, pasándolo bien, donde no me faltaba absolutamente nada. ¿Qué querías ser de mayor? De mayor quería ser periodista, pero algo me desvió y hice de todo menos ser periodista, creo. ¿Qué es ese algo? Bueno, yo divulgo, me convertí, bueno, de alguna manera en alguien que hace divulgación, sobre todo en relación al continente africano. He estado en el mundo de lo social, que también lo sigo estando, y también en el mundo de las relaciones internacionales, que bueno, ahora mismo es lo que más o menos me caracteriza a nivel profesional. Ahora mismo vives en España. Sí, vivo en Madrid. Ahora mismo vivo en Madrid. ¿Qué perdió Sani por el camino desde Camerún hasta llegar a España? De camino de Camerún hasta España, lo que perdí fue mi infancia, mi adolescencia, porque es una adolescencia que una parte se dio en el proceso migratorio. Y también perdí muchos momentos de estar con mis amigos, que como comentaba antes, mi niñez y mi infancia fue un momento feliz para mí. Entonces de camino de Camerún a España es lo que perdí de alguna manera. Y también lo recuperé con la gente que he ido conociendo. Entonces, ¿qué es lo que has ganado al llegar? Precisamente eso, al llegar a España, pues gané un nivel de politización muy alto. Como sujeto político me construí a través de ese proceso migratorio y también al estar aquí. Entonces, y luego la gente que he ido conociendo a lo largo de ese tiempo, creo que es para mí el mayor regalo también que me ha dado este proceso y el estar aquí. ¿Te gusta Madrid? Uf, no me esperaba esta pregunta. No sé qué van a pensar los madrileños, pero no. No me gusta. A ver, también lo tengo que matizar. No vivo en Madrid porque me muevo muchísimo. Entonces, Madrid como ciudad es una ciudad muy bonita, acogedora. Pero yo soy más a pesar de haberme criado en una ciudad grande, en Douala, pero llegó un momento en el que después de haber estado mucho tiempo viviendo en Córdoba, que es una ciudad relativamente pequeña, pues yo puedo decir que Madrid me agobia. A mí también me agobia. ¿Qué costumbre española todavía no entiendes? Wow, qué costumbre española todavía no entiendo. La individualidad, el individualismo. Es algo que no entiendo porque yo vengo de una cultura donde se habla en términos de comunidad. Lo comunitario es la idiosincrasia más o menos de muchas partes del continente africano, y yo me crié en un ambiente donde pues se dice, por ejemplo, que un niño o una niña lo cría la comunidad. Uno de los ejemplos es esto, ¿no? Entonces, pues para mí es algo que a día de hoy, después de tanto tiempo en ese territorio, sigo sin entender que cuando estás
entrando en el edificio, corre rápido para meterte en el ascensor para que no se meta el vecino porque no quieres hablar. Bueno, cosas como esto, por ejemplo. Ok. ¿Qué haces cuando no estás hablando de política, migración o actualidad? Hablar de migración, política y actualidad. Cuando no estoy hablando de esto es de lo que estoy hablando. No, es broma. Cuando no estoy hablando de política, migración, actualidad, estoy con mis amigos. Cada vez que puedo me gusta estar más. Me gusta hacer deporte, me gusta leer. Y bueno, lo que pasa es que mis lecturas también están en torno a esto. Así que últimamente intento leer cosas que me permiten evadirme. Antes leía mucho más ensayos, leía muy pocas novelas, pero desde hace un tiempo ya estoy incluyendo las novelas en mis lecturas. ¿Eres de series o de películas? Soy más de series. ¿Qué serie te ha enganchado últimamente? Últimamente estoy con el sucesor designado. Oh, wow. Yo soy más de serie de este tipo. No te conseguimos sacar de ahí, ¿eh? Y en cuanto a música, ¿qué escuchas para desconectar del mundo? El reggae. El reggae es una música espiritual para mí. Y para desconectar realmente con un buen reggae, pues vuelo. ¿Hay alguna comida que cocines especialmente bien? Cocino muchas comidas bien, especialmente bien, yo diría el salmón a la naranja. Es como un plato que cuando quiero impresionar, no es solo salmón y naranja, porque muchas veces la gente cree que no, tiene toda una elaboración. Y luego me gusta la salsa folderé, que también me gusta hacer. Pero yo soy muy de cocinar. ¿Quién cocina mejor, tú o tu madre? Mi madre. Mi madre cocina mejor, vamos, de hecho aprendí de ella. Es verdad que a veces hay veces que el alumno supera al maestro, en este caso a la maestra. Pero no, mi madre, sin ninguna duda, vamos. A día de hoy, ¿cuál es el lugar donde más paz has sentido en tu vida? El lugar donde más paz he sentido en mi vida es mi casa en Camerún, es mi barrio en Camerún. De hecho, a mí Camerún no existe sin mi barrio. Mi barrio es para mí el núcleo de Camerún, para mí, porque es mi patria, es mi hogar, ese barrio, y mi casa en Camerún. Y ahora, pues, el hogar también que estoy construyendo, de alguna manera, aquí donde estoy, y también porque llega un momento en el que uno ve que el hogar también es la gente con la que la comparte. El latir de un continente. ¿En qué momento dijiste, vale, tengo que escribir este libro? El latir de un continente es un proyecto que empieza hace 3 años, prácticamente al hilo del podcast que tengo que se llama África en un clic. Entendí que la plataforma del podcast no me pertenece y que en cualquier momento, si los dueños de esas plataformas deciden chafarlo, pues es el trabajo de muchos años que se van a quedar ahí. Entonces el proyecto del latir de un continente empezó desde esa reflexión de decir, mira, tengo que plasmar esto en un escrito, porque los escritos se quedan de alguna manera. Y eso puedo decir que es mío, porque tengo autoría y que en cualquier momento puedo ojearlo, puedo verlo y decir, mira, ese trabajo se ha quedado aquí, a pesar de que, bueno, si se compara con el podcast, tendrá seguramente menos alcance que el podcast, pero es mío. Entonces de ahí vino la reflexión de ese trabajo y también a raíz de muchas conversaciones que he tenido con varias personas, las personas que me rodean, las personas de los espacios de militancia,
con Joseph sobre todo, que es el que hace el prólogo y también quien durante el proceso del libro pues ha estado desde el minuto uno, ¿no? Entonces es un proyecto que empieza desde hace 3 años y bueno, que lo hemos culminado ahora con las presentaciones que estamos haciendo. ¿Qué tiene este libro que no tenga el anterior? Este libro, ¿qué es lo que tiene que no tiene el anterior? Yo creo que es un libro puramente divulgativo. Tiene mucho de África, que no tiene, o sea, el anterior también tiene algo, cosas de África, pero este tiene mucho de África, demasiado de África, porque este libro respira África, ¿no? Para la gente que me conoce sabe perfectamente que África es mi pasión, entonces he querido de alguna manera plasmarlo en este libro. Y bueno, diría que esto es un libro divulgativo y también porque es un libro que pone a África en el centro. El libro anterior pues hablaba de alguna manera de las políticas migratorias, de mi experiencia migratoria, pero este sí que sitúa a África en el lugar donde no debió moverse. ¿Dirías que nace desde la necesidad, desde el cansancio o desde las ganas de dejar huella? Este libro nace desde la necesidad primero a nivel personal. Es un libro que hicimos pensando en lo que a nosotros nos hubiese gustado leer cuando estábamos con muchas preguntas sin respuestas. Y de la necesidad porque, bueno, cada vez hay más personas africanas y afrodescendientes en Europa, en este caso en España, creando, queriendo volver a conectar con el continente africano, y también porque como analista muchas veces he buscado fuentes en español para trabajos, para investigación, y no he encontrado o hay muy pocos. Entonces nace también de la necesidad de dar respuesta a las preguntas del por qué no hay suficientes fuentes en relación al continente africano que narra África de una manera diferente a la que estamos acostumbrados a ver, a escuchar y a oír, ¿no? Entonces diría que esa es como la necesidad que nos empujó a escribir este libro. Y también porque creemos que hay una nueva generación de africanos y africanas que necesitan de este tipo de soporte, de material, para de alguna manera también empoderarse y ver que sus lugares de origen también han aportado cosas a la humanidad. ¿Dirías que hay alguna parte del libro que va a incomodar a alguien? Pensándolo, yo creo que hay varias partes del libro que puede incomodar, porque al final no estamos acostumbrados a ver que se relate África desde una visión más positiva, desde el rigor, en este caso. Estamos acostumbrados a una imagen de África bastante distorsionada, entonces la gente que ha narrado a África desde una mirada infantilizante, desde una mirada paternalista, puede que se incomode al ver, por ejemplo, que la primera Carta de los Derechos Humanos, lejos de lo que nos han contado, que nació de la Carta del Derecho del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, pues si alguien ve que no es así, que la primera Carta de los Derechos Humanos nació en África, en el Imperio de Mali, en el siglo XIII, pues puede que le incomode. Y muchas otras cosas también. Eres una persona que está muy activa en el ojo público, la gente te ve, te escucha. ¿Qué es más difícil? ¿Hablar en televisión o aguantar comentarios en redes? Aguantar, yo creo que lo más difícil cuando tienes una exposición pública no querida, porque esta es otra, es aguantar, sostener
comentarios en las redes sociales. Es verdad que últimamente no hago caso a estas cosas, entonces luego uno también con el tiempo va adquiriendo experiencia, va como vacunándose de estas cosas. Y esto hace que pues buscas como mecanismos de defensa que tienen que ver pues con, yo qué sé, métodos para autoprotección, igual no leer comentarios. Y además es que yo hago divulgación, lo digo muchas veces, mi trabajo es pedagógico, lo que hago. Y antes sí que igual contestaba, pero ahora yo dedico mi tiempo a hacer el trabajo que hago, lo divulgo y allá cada uno con sus traumas que se lo gestione como tiene que gestionárselo. Y con todo el respeto, a costa de mi salud no voy a sostener los traumas de la gente en los comentarios en las redes sociales. ¿Cómo te sientes al participar en diferentes programas o canales de youtubers conocidos como el de Jordi Wild, cuyo público es muy diferente al tuyo? Cuando voy a los espacios, en los podcasts, en la televisión, en la radio, yo he llegado a un punto en el que elijo dónde estar. Y lo elijo previo análisis de cómo es el espacio, porque al final uno se tiene que cuidar también a nivel de salud emocional y tal. Espacios como el de Jordi Wild, donde estuve previamente, yo recibí la invitación por parte de Jordi Wild. Yo no le conocía, sinceramente. Después estuve mirando un poco los contenidos que publica, el público que tiene y todo. Tuve un momento de reflexión incluso con mi equipo, con la agencia que me representa, de si ir, si no ir, con mis amistades a mi alrededor. Había gente que me decía categóricamente que no tenía que ir a ese espacio, otros que me decían que sí. Al final tomé la decisión de ir, asumiendo todo lo que podía pasar, porque evidentemente después de analizar el espacio de Jordi Wild me di cuenta de que es un espacio en el que, a pesar del tipo de público que tiene, es una persona que cuando te invita tú puedes hablar, es decir, no vas a la guerra. Es un espacio donde tú te expresas, él tiene su forma de pensar, no necesariamente tiene que ser de la manera en la que piensas, pero te deja hablar. Y yo no soy de los que piensan que tengo que estar en una habitación de eco, donde solamente me rodeo de gente que me dicen lo que quiero oír, pero sin, por supuesto, hacer de kamikaze a ir a sitios. Los sitios donde se va a pelear no voy, por supuesto, porque no tengo tanta espalda para demasiado cuchillo, y emocionalmente soy muy frágil, entonces me cuido esa parte. Entonces cuando decido ir a un sitio es después de haberlo analizado y ver que mi mensaje va a ser siempre el mismo, y la gente que lo va a escuchar, el público de Jordi Wild en este caso, pues han tenido que aguantar, si no les gusta, pues lo que digo, ¿no? Pero hay espacios que de entrada te digo directamente que no, porque son como ring de boxeo, y yo no me presto a espectáculos, porque hay espacios donde sí se va buscando esos espectáculos, y como digo, yo no tengo que estar. Es más, yo he llegado a sentirme mucho más violentado en espacios donde se supone que son espacios, digamos, aliados, que en otros espacios que a lo mejor lo ve y dice de entrada que no son espacios, porque al final yo me expreso, digo lo mismo en todos los sitios donde voy, así que bueno, yo asumo también los espacios donde voy. De hecho, hay algunas personas que me reprochan, por ejemplo, me escribe mucha gente preguntándome por qué sigo a Abascal, por ejemplo, en las redes sociales. ¿Le sigues? Sí, sigo a Abascal en las redes sociales y lo asumo porque yo, antes de ser Sani Ladán, yo soy analista político, analista geopolítico. Al igual que yo no voy a decirle a un cirujano que no opere a un ladrón o a un, no sé, o que no opere a alguien de extrema derecha, pues
eso es mi trabajo, parte de mi trabajo es seguir a esas personas, analizar cómo piensan para que yo cuando me siente a hacer un análisis político, mi análisis no se quede cojo. Y aprovecho ese espacio de verdad para que la gente de una vez por todas deje de preguntarme que por qué sigo a Abascal, seguiré a Trump, seguiré a quien tenga que seguir, con tal de que yo como analista geopolítico y político tenga herramientas a la hora de hacer mi análisis. A ti te entrevistan mucho, pero ¿a qué persona te gustaría entrevistar? Lo que pasa es que algunas personas de las que me gustaría entrevistar ya no están vivos. Me hubiese gustado entrevistar a Winnie Mandela. Tengo muchísimas preguntas para esta señora que es una referente para mí. A Kofi Annan, que tampoco está vivo. Pero de las personas vivas, pues me gustaría entrevistar a mi padre. Sí. Yo he tenido muchísimas conversaciones con mi padre, pero son conversaciones, vamos a decirlo, privadas y tal, pero me gustaría ser de entrevistador con mi padre. No porque tenga mucha pregunta que hacerle, sino que mi padre es una persona que empuja la reflexión hasta un nivel que ya dices para allá, y es muy solemne cuando habla. Y sí, me gustaría entrevistarle. ¿Tú crees que tu padre te aceptaría la entrevista? Yo creo que sí, porque, a ver, mi padre es una persona con la que se puede hablar de todo, y esto es una suerte que yo he tenido, y también porque vengo de una familia que es muy politizada. Y yo creo que si le propongo esto, además es que me gustaría que fuese con cámaras y focos y todo, creo que aceptaría. Bueno, lo dejamos para el siguiente bajo el foco. ¿Qué significa para ti tener éxito? Tener éxito es para mí... wow, ¿qué es tener éxito? Tener éxito para mí es estar siempre acompañado de tus valores. Porque para mí, si hoy en día puedo decir o sentir que tengo éxito, por decirlo de alguna manera, es porque me acompaña los valores que yo he tenido desde mi casa en todo lo que hago. Porque para mí éxito no es, digamos, algo que tiene que ver con un ascenso a nivel profesional o a nivel de tu vida, sino que todo lo que hagas que tenga los pies en la tierra, que no olvides de dónde vienes, sobre todo si estás en una condición de migraciones, en este caso, que lo que es mi caso. Para mí mi mayor éxito es estar conectado a mis valores y al mismo tiempo no olvidar de dónde vengo. Es para mí el significado de éxito. ¿Qué opinan tus padres del trabajo al que te dedicas? Pues mi padre, en relación al trabajo al que me dedico, es por momentos. A veces me echan la bronca porque, bueno, sobre todo mi madre, sobre todo mi madre. Yo recuerdo un vídeo mío que se viralizó en el 2018, si no recuerdo mal, en el Parlamento Europeo. Ese vídeo le llegó a mi madre. Mientras la gente me felicitaba cuando me escribía, pues mi madre me mandó un audio largo de una bronca porque tengo que decirle a la gente lo que tiene que hacer, porque mi hermano le ha traducido el vídeo y que tuviese cuidado, en fin. Entonces a veces es más por miedo que bueno, pues tienen una posición de ten cuidado, pues esa bronca de padres, y luego al mismo tiempo orgullo. Orgullo porque yo siempre les he dicho que me fui en busca de conocimientos
y para ellos ver que no les he mentido y que precisamente es lo que estoy haciendo con ese trabajo divulgativo que estoy haciendo, pues para ellos es un orgullo. Y cada vez que regreso a Camerún tenemos una conversación, ven los vídeos, ven el libro. El último libro también se lo llevé ahora que he estado en Camerún, creo que fue en abril o principio de mayo, no me acuerdo ahora mismo, tengo una memoria, pero hace 2 o 3 semanas que regresé de Camerún, les llevé el segundo libro, al igual que les llevé el primer libro cuando salió, para que me pusiesen las bendiciones. Entonces les llevé este segundo libro también y están viendo que, por supuesto, esto está como avanzando y para ellos es un orgullo. ¿Volverías a vivir en Camerún? Sí, sin ninguna duda. Volvería a vivir en Camerún, aunque yo tengo muchas críticas a cómo está el país actualmente. Camerún es un país que tiene mucho potencial, ya sea a nivel, digamos, de cameruneses y camerunesas a través del mundo, los que están en Camerún. Pero bueno, tenemos el gobierno que tenemos. Uno de los gobiernos más longevos, sino el más longevo de la historia misma de Camerún, y diría de África, y actualmente es del mundo, yo diría, ¿no? El país está estancado, es muy triste, cada vez que voy ahí salgo con el corazón encogido. A veces tengo como la sensación de que Camerún actualmente no se merece a los cameruneses. Bueno, el gobierno de Camerún no se merece a los cameruneses. Entonces sí que volvería a vivir en Camerún, pero tendría que armarme de valor si es el Camerún que conozco ahora mismo, y tendría que ir todo el rato con mascarilla, porque da asco. ¿Tienes familia? ¿Te gustaría formar una familia? Sí, me gustaría formar una familia. Sí, es algo que me pasa por la cabeza. De momento no la tengo. Si te refieres a hijos, no tengo, pero sí me gustaría tenerlos. ¿Hay algo que antes defendías con fuerza y hoy ves distinto? Sí. Es el tema de la africanidad, la pertenencia a África. Yo era muy exigente, no solo conmigo, sino con las personas afrodescendientes, de cara al continente africano, sobre todo en el tema identitario, hasta que entendí que el tema de la identidad es un tema muy delicado, muy sensible, muy personal. No se le puede obligar a nadie a sentir una identidad, al igual que no se le puede quitar a nadie una identidad que ella o él dice que siente. Antes sí que era como muy radical con esto. Si tú eres africano, eres africana y punto. Pero después entendí que sí, podemos tener múltiples identidades. Y esto creo que me permitió también ver la cosa de otra manera, que hay gente que puede nacer fuera del continente africano, tener otras identidades y sentir la identidad africana, y hay otros que incluso pueden no sentirlo y no pasa absolutamente nada, porque también todo el mundo tiene su proceso en eso de la identidad y el reconocer tu identidad y abrazarla, ¿no? Entonces sí que, bueno, tuve que hacer un ejercicio de entender que no todo el mundo, bueno, yo lo llamo suerte, porque para mí es una suerte poder coger el mapa de África y poner el dedo en un sitio y decir, este es mi hogar, de alguna manera, en este caso mi barrio, ¿no? No todo el mundo ha tenido esa suerte de cara al continente africano, y hay que entender los procesos y los espacios identitarios de la gente. De adolescente a ser adulto, ¿qué persona te cambió la vida sin saberlo? ¿Qué persona me cambió la vida sin saberlo? Yo diría mi hermano Bashir,
que es periodista, que yo me di cuenta de la influencia que tenía en mí años más tarde, incluso estando ya fuera de Camerún. Es cuando me di cuenta de la influencia que ha tenido en mí, en todos los sentidos como persona, porque para mí era un espejo en el que yo me miraba. Y luego mi hermana, que la llamamos Dada, su nombre es Fátima, porque con ella nos peleábamos mucho. Es mi hermana la mayor, o sea, a la que sigo directamente. Nos peleábamos muchísimo, no nos queríamos, bueno, o eso pensaba yo, cosas de hermanos, pero éramos muy malos el uno con la otra. Y hasta que cuando me fui también de Camerún, me di cuenta de cuánto le echaba de menos. Volver a acercarme a ella me cambió muchísimo, desde otra mirada, digamos, más madura, desde otro lugar, me cambió muchísimo. Y también sin darme cuenta, porque al final ha sido un proceso que llegó naturalmente, hasta que uno se para a decir, mira, pues miras de dónde partió, por ejemplo, esta relación y hasta dónde has llegado con esto, pues es cuando te das cuenta de cómo te ha cambiado. Si mañana desaparecieran tus títulos y tus trabajos, ¿a qué te dedicarías? ¿A qué me dedicaría? Wow. Pues yo creo que al trabajo de la tierra. Es algo que siempre me ha gustado hacer. No he tenido la posibilidad de hacerlo. Me refiero a la agricultura y tal. Nunca he tenido la posibilidad de hacerlo. Mira que Camerún es un país que alimenta prácticamente a la zona de África Central. Pero yo, al haberme criado en una ciudad, en Douala, pues no he tenido la suerte de tener el contacto así con la tierra. Así que, bueno, es algo que me gustaría experimentar. ¿Te sientes orgulloso del camino que has construido o todavía te cuesta parar y reconocerlo? Sí, me siento orgulloso, por supuesto, del camino, del recorrido, de lo que he hecho, de lo que estoy haciendo. De vez en cuando me paro para hacer como un inventario, para permitirme también no olvidar de dónde partió todo esto, que creo que es un ejercicio que a mí de vez en cuando me gusta hacer. Así que sí, de vez en cuando me paro para mirar un poco, digamos, la película desde el principio y ver hasta dónde he llegado. Y creo que es un ejercicio también de autocuidado, porque me permite ver que ha habido recorrido y también sentir, ¿por qué no?, el orgullo, sentirme orgulloso de lo que he podido hacer hasta aquí, y también de poder darme cuenta de lo mucho que me queda por seguir aprendiendo. ¿Hay algo que todavía estés buscando en la vida? Sí, el conocimiento. Yo dije en mi primer libro que me fui por la sed de conocimiento y no la he saciado. Así que, bueno, yo sigo buscando el conocimiento. Porque el conocimiento, para mí, yo creo que te hace libre. Y yo quiero sentirme libre. ¿Qué le dirías a alguien que siente que no encaja en ningún lugar? Pues que no intente encajar, porque a veces la cosa no va de intentar encajar, porque al final intentar encajar también tiene que ver con la visión una visión externa, ¿no? Porque si yo intento encajar es porque entiendo que o me están diciendo de alguna manera, aunque sea de forma simbólica, que tengo que encajar. Simplemente le diría que
que sea ella misma, él mismo, sin intentar encajar, porque intentar encajar muchas veces te hace dejar de ser lo que eres. Y a mí es una red flag para mí dejar de ser lo que eres. Porque muchas veces cuando pedimos que alguien encaje o le hacemos saber, pues de alguna manera lo que estamos pidiendo es que tiene que dejar muchas veces parte de lo que es. Que no encaje, básicamente. ¿Crees que en Camerún o en África en general se idealiza demasiado el extranjero? Sí, yo creo que en África se idealiza demasiado, sobre todo si el extranjero es blanco. También a través de esta colonización mental de la que sufrimos, pues esto hace que se idealiza mucho, se idealiza Europa, se idealiza Occidente, por ende se idealiza al extranjero blanco, en este caso. Pero si es hablar de extranjeros de manera general, yo no creo que sea idealizar, sino que tenemos un contexto o una idiosincrasia en África que es muy acogedora, muy de acoger, de recibir, de abrir la puerta, ¿no? Esto, evidentemente, hay excepciones, ¿no? Porque hay países donde, si miras la forma en la que tratan a extranjeros, el caso de Sudáfrica con su eterna xenofobia, si miras el caso de Guinea Ecuatorial, el caso de Angola también en algunos momentos con la gente del Congo, Guinea Ecuatorial con la gente de Camerún y la gente de África Central y África del Oeste, que le llaman los Monami. O sea, o en el norte de África también, que tienen una xenofobia con la negrofobia en este caso, pero la idiosincrasia de manera general en África es la de recibir, de acoger al extranjero. Entonces, en este caso no diría que es idealizar, sino como algo que es como que forma parte de los valores del continente. ¿Qué mito sobre Europa o Occidente crees que hace más daño hacia los jóvenes africanos? El mito sobre Europa que hace daño a los jóvenes africanos es el mito de la perfección, que aquí todo es perfecto, todo es correcto. Evidentemente también porque hay un antes y un después de cuando se presenta a Europa a través de documentales, a través de películas, a través de los libros de textos. La propia educación nuestra muchas veces es una educación todavía colonial, y esto siempre ha pintado a Europa como el lugar de la felicidad, el lugar donde pues todo lo hacen bien, lo consigues. De hecho, pues es curioso porque en varios países africanos, cuando algo está bien, ya sea la tecnología o lo que sea, en Camerún por lo menos se suele decir le blanc, como diciendo pues cosas de blancos, ¿no? Entonces sí, es este mito que, bueno, nosotros de alguna manera también intentamos como deconstruir a través de nuestra presencia aquí, a través de los contenidos que hacemos, y sí. Y por último, ¿qué sueña todavía Sani Ladan? Sani Ladan sueña con ver a África de pie, ver a África despierta, de pie, próspera, con un nivel de desarrollo africano, es decir, con una visión africana. Cuando hablo de desarrollo, no hablo de desarrollo pensado como un tipo de desarrollo europeo, sino un desarrollo en el que cualquier africano y africana, esté donde esté en el continente africano, que pueda aspirar a un futuro mejor, y que no tenga que abandonar su hogar porque su hogar se ha convertido en un lugar hostil, sino que
tenga la opción de poder irse o no irse, porque cuando lleguemos a ese nivel de poder elegir irte o no, yo creo que pues habremos conseguido, ¿no? Entonces mi sueño es un sueño depositado sobre todo a la juventud africana, que es la que tendrá que hacer ese trabajo de poder hacer levantar ese continente. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias.